Título número 3. El planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. El planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación directa o define los métodos y la ruta a seguir. Procesos de la investigación cuantitativa. Paso 2. Plantear el problema de investigación. Establecer los objetivos de la investigación, elaborar las preguntas que guiará la investigación, justificar la investigación, demostrar su viabilidad, evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema de investigación. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo serás capaz de plantear con claridad, coherencia y pertenencia problemas de investigación cuantitativa con todos sus componentes, elaborar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa, comprender los criterios para determinar que un problema de estudio es investigable y pertinente mediante el enfoque cuantitativo. En el capítulo presentamos el proceso de desarrollo y evolución de una idea planteada en un problema de investigación cuantitativa. Asimismo, incluimos diferentes estrategias para esbozar dicho problema y explicamos los componentes básicos del planteamiento: objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de esta y evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Adicionalmente, presentamos los planteamientos por su propósito y comentamos dificultades y errores frecuentes al plantear el problema de investigación. Sus criterios son: se formula con claridad y sin ambigüedad, incluye formulación como pregunta, posibilidad de ser investigado empíricamente, medible u observable, se trata éticamente, vincula conceptos o variables. Sus componentes son: objetivos que incluyen las guías de estudio, preguntas de investigación que deben ser claras y son el qué, por qué y cómo del estudio, justificación del estudio, el para qué de la investigación, viabilidad del estudio que implica disponibilidad de recursos, alcances, implicaciones y consecuencias, incluyendo cuestiones éticas, deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio en cuanto a estado del conocimiento, nuevas perspectivas a estudiar. Significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación. Sus principales propósitos respecto de fenómenos, eventos, variables y hechos son: explorarlos cuantificando, describirlos, establecer sus precedentes, comparar grupos, categorías o clases, relacionarlos, determinar sus causas y efectos, evaluarlos a partir de su estudio, desarrollar tecnología e innovaciones, resolver problemáticas a través de conocerlos. Guía del resto del proceso y se ajusta después de la revista de la literatura y el desarrollo de la perspectiva teórica. ¿Qué implica plantear el problema de investigación en el enfoque o ruta cuantitativa? En términos generales, plantear el problema significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización, delimitación en el caso del enfoque cuantitativo, a fin de dar el paso de la idea al planteamiento del problema. Es necesario profundizar en el tema revisando fuentes especializadas, libros, artículos científicos, páginas web con contenido académico debidamente respaldado, tesis y otras fuentes acreditadas. Después de ahondar en el tema, acotar la idea, analizar el fenómeno y sus características y de acuerdo con nuestro interés e intenciones, explorar, describir, relacionar variables, establecer causas, comparar manifestaciones del fenómeno, etc., así como disponibilidad de recursos, tiempo y posibilidades, que nos encontramos en condiciones de determinar la ruta más conveniente a seguir, cuantitativa, cualitativa o mixta. Los planteamientos cuantitativos del problema pueden dirigirse a varios propósitos y siempre existe la intención de estimar magnitudes o cantidades y generalmente de probar hipótesis y teoría.
De acuerdo con Creswell, Plano Clark y Fetters en 2022, Lester y Lester en 2015 y Nalsaro 2012, tales planteamientos pueden pretender los siguientes fines. Número 1. Explorar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables cuantificando su existencia o nivel de presencia. Por ejemplo, indagar sobre un nuevo virus, sus características e incidencia, como lo fue en el caso del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. O bien identificar patrones de uso de las redes sociales en Internet por parte de jóvenes que desafortunadamente viven en una guerra, como lo fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Número 2. Describir dichos fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables cuando ya han sido explorados. Cómo analizar las tendencias de votación en una elección o plebiscito específico en cierto momento. Número 3. Establecer precedentes. Determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Por ejemplo, en una controversia legal comercial entre dos naciones, China y un país latinoamericano, debe realizarse una investigación para indagar si existen o no precedentes jurídicos y qué decisiones se han tomado. Los precedentes son convenios, costumbres o actos completamente establecidos. Número 4. Comparar diferentes grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Por ejemplo, los ensayos clínicos para probar la seguridad y eficacia de las vacunas ante el coronavirus en diferentes grupos de edad, jóvenes, adultos mayores, etc. Número 5. Relacionar fenómenos, eventos, hechos o variables. Por ejemplo, un estudio que analice la relación entre el consumo de carne roja y la severidad de un ataque de gota. Enfermedad crónica que afecta articulaciones y es dolorosa. En pacientes que la padecen, o bien una investigación que establezca el vínculo entre la motivación y la productividad de ciertos trabajadores. Número 6. Determinar las causas o efectos de un fenómeno, evento o problema de investigación, o establecer vínculos casuales entre las variables. Imaginemos un estudio sobre las razones que provocan una devaluación en una nación, o en del desempleo masivo, o bien el efecto de un medicamento beta bloqueador sobre el control de la presión arterial o las causas del fallecimiento de una figura pública. Número 7. Evaluar una intervención, cambio o acción deliberada frecuentemente vinculada al propósito anterior, como podría ser un sistema ISO para mejorar la calidad de manufactura. Número 8. Desarrollar tecnología o productos, desde nanorobots para administrar medicamentos que combatan células cancerosas, hasta procedimientos quirúrgicos, modelos de intervención psicológica, redes sociales en Internet, etc.
Resolver una problemática de cualquier clase cuya magnitud, incidencia, prevalencia o equivalente puedan cuantificarse. Por ejemplo, un estudio para precisar el nivel de pobreza extrema en una región y causas, así como la manera de deducirlo significativamente. En particular, las intenciones 4, 5 y 6 y 7 pueden encontrarse asociadas con una general: probar, construir o desarrollar teoría, hipótesis y así descubrir huecos de conocimiento. Criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa. Los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativa son: el problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente, es decir, que sea factible observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa en estudiar cuán angelical es el alma de los centennials, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo angelical ni el alma son observables. El planteamiento debe ser ético. Por ejemplo, no es correcto en ninguna circunstancia trabajar en algo que pueda dañar a seres humanos o implique racismo. Este aspecto se amplía en el centro de recursos en línea de la obra. Cuando el problema asocia variables, fenómenos, eventos, hechos, etc., la o las relaciones deben expresarse con claridad. ¿Cómo se plantea un problema de investigación cuantitativa? El problema de investigación se plantea a través de 5 componentes o elementos que se encuentran sumamente relacionados entre sí. El primero son los objetivos que persigue la investigación. Luego estaría las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar debe plantearse qué va a dibujar. No es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana o un bodegón. También tiene que definir qué técnica utilizará: óleo, acuarela, lápiz pastel, etc. Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro o área en que va a pintar, delimitación. Lo mismo ocurre con un músico cuando decide componer una pieza.